Y es que está tenaz. Ya, ahora sí ya se está escuchando, continúe. Espera. Yo no la escucho. No está Más fácil. saliendo la voz. Ya no está escuchando. Yo a ti no te escucho. No me iban a escuchar porque tenía el micrófono cerrado. Bueno, entonces empecemos a orar. Gracias te damos, Señor, hoy toda la honra y toda la gloria para ese hombre maravilloso que está en los cielos, para ese Dios todopoderoso. Hoy muchas familias le dan toda la honra y la gloria al Señor. Hemos visto hoy su misericordia de una Hoy su manera misericordia de sobrenatural. una Hemos manera podido, sobrenatural. Jenny le hemos toca podido, ver, hemos podido, está tiene lloviendo muy doble duro. cámara, Jenny, hemos debe podido cerrar un micrófono. Es que tienes abiertos dos, debe cerrar uno. está lloviendo muy duro y no Tienes abiertos los dos micrófonos. desde acá. Saliendo en dos pantallas, profe. Ya, es que me daba cuenta que había un retorno, pero no sabía dónde. Listo. Damos gracias, Señor, porque hoy muchas familias han podido disfrutar de tu misericordia, Señor, de tu fidelidad, de tu lealtad, de tu bondad, Padre. Hoy la familia Acelas Chacón da gracias a ti y reconoce toda la gloria y la honra, Padre, por el restablecimiento de la salud de toda su familia. Eres un ser maravilloso, eres la persona en la cual nosotros confiamos y ponemos toda nuestra confianza, Señor, porque sabemos que tú no nos decepcionas, que tú no estás para avergonzarnos. Gracias, Señor, porque nos permites poner en ti todos esos deseos, todas esas situaciones que a veces nos oprimen, Señor, que nos angustian. Y sabemos que de ti recibimos respuesta. Hoy nuestra charla viene con un sentido, Señor, que queremos sujetar, que queremos avivar en cada uno de los aquí presentes, los que tú has traído y has permitido que a través de este medio tecnológico, Padre, hayan podido venir a recibir palabra, un tema sobre el Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que tú eres el que nos permite disfrutar de esa presencia. Y por eso queremos clamar en ti, Señor, el discernimiento y la sabiduría. Que este Espíritu Santo de Dios se avive en cada uno de los aquí presentes para que podamos sujetar el pensamiento, Señor, el entendimiento, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos orienta, es el que nos da la claridad. Por eso, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias en este momento. Y pedimos que el Espíritu de Dios se glorifique en Carlitos, que inicia esta charla en el día de hoy. Gracias, Padre. Amén. Amén. Muy buenas noches a todos. El tema entonces Buenas que noches. tenemos para hoy Amén. es, gracias, buenas noches. El tema que tenemos para hoy es la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es el título de la enseñanza que tenemos para el día de hoy. Y el fundamento bíblico inicial es Juan 14:16, que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Como podemos ver, acá Jesús nos da esa prioridad en la que nos asigna a otra persona,
aparte del Padre y aparte del Hijo, para que esté siempre con todos nosotros. Es lo que transmite este versículo de Juan 14:16. Ahora, el Padre vive en el cielo, el Hijo está sentado a la diestra del Padre con todo el gobierno y con toda la autoridad, y adicionalmente el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces esa es la relación que está planteando inicialmente esta enseñanza, que tenemos al Padre en el cielo, al Hijo sentado a su diestra, con toda la autoridad y con todo el gobierno, y tenemos al Espíritu Santo en la presencia de nosotros, que es el consolador, como dice en este versículo, en la tierra. Ahora, y ese consolador que está en la tierra está guiado por Dios, está guiado por nuestro Padre, que es el que le da toda la potestad para que Él tenga y habite en nosotros, que es lo que vamos hoy a enseñarles a todos ustedes. Ahora, ¿por qué necesitamos de alguna manera que ese Espíritu Santo esté con nosotros para nosotros poder realmente conocer al Padre y al Hijo? O sea, básicamente esa es la relación que está dada para la presencia del Espíritu Santo en todos nosotros y que nosotros podamos conocer al Padre y al Hijo. En muchos momentos del desarrollo de nuestras vidas hemos tenido conceptos de alguna manera que nos pueden contrariar a lo que hoy realmente nosotros entendemos de lo que es la presencia del Espíritu Santo. Entonces, hemos de pronto recibido algunas enseñanzas equivocadas, pero hoy queremos darle a todos ustedes una orientación para que nosotros realmente conozcamos la importancia que tiene el Espíritu Santo basado o bajo la luz de las Escrituras, bajo la luz de la palabra de Dios, bajo la luz de la Biblia. Eso es lo que queremos entonces hoy transmitir a todos ustedes en esta enseñanza. Ahora, ¿quién no es el Espíritu Santo? Vamos a arrancar por quién no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, ni una emoción, ni tampoco es una cosa. No es ni una fuerza, ni una emoción, ni una cosa. Simplemente el Espíritu Santo es una persona. Es una persona que tiene sentimientos, es una persona que tiene emociones y es una persona que tiene voluntad. Y es la voluntad que nos transmite y que nos enseña y que nos guía para que nosotros realmente lleguemos a entender todo lo que es la base de la palabra de Dios para poder ser oidores y hacedores de esa palabra. Ahora, toda esa transferencia que nos hace esta persona, que es el Espíritu Santo, con sus sentimientos y con sus emociones, se pueden traducir de lo que son sus palabras, la traducción que tienen sus palabras. Espíritu significa aliento y santo, como su naturaleza lo marca, es algo puro y perfecto. O sea, es un aliento puro y perfecto que está siempre sobre nosotros, que está siempre posado y esperando que nosotros lo asimilemos y realmente le saquemos el provecho o el propósito que Él tiene en nosotros, que es lo que hemos venido hablando en todas las enseñanzas que hemos tenido en los jueves anteriores. O sea, hemos venido marcando una línea en la que tenemos un propósito, tenemos una voluntad, tenemos un Padre, y hoy vamos a hablar entonces de la real sentido que tiene el Espíritu Santo para nosotros. Entonces, como su naturaleza de ser puro y perfecto, nos da una fuerza adicional que nosotros debemos asimilar. Ahora, Él no actúa de forma independiente. Tenemos que tener bien definido que la actuación de Él está basada en lo que el Padre y el Hijo le transfieren para que nosotros recibamos. Entonces, esa es una relación en la que está ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero Él recibe toda la información del Padre y el Hijo y es lo que nos transfiere a nosotros en una forma de guía, en una forma de enseñanza, de sabiduría, que es la que nosotros tenemos que aceptar y asimilar. Ahora, recibimos
como parte de ese proceso el testimonio y la confirmación de la persona de Jesús cuando estuvo en la tierra. Entonces ahí aparece esa transformación que tiene el Padre en su Hijo en el momento en que vive con nosotros y nos deja ahí ese legado que está dado en Juan 14:16, en lo que nos dice: les dejo el Consolador, porque yo ya no voy a estar más con ustedes en este mundo terrenal. Va a estar sentado a la diestra del Padre, como ya les había mencionado, teniendo toda la autoridad y el gobierno sobre todos nosotros. Ahora, ¿cuáles son los nombres que se le dan al Espíritu Santo? Entonces, tenemos una gran cantidad de connotaciones que le podemos asociar al Espíritu Santo. Le podemos decir: Él es el administrador de las cosas de Dios en la tierra. Importante esta frase: el Espíritu Santo es el administrador de las cosas de Dios en la tierra. Le podemos decir también que Él es el aliento de Dios, también es el Espíritu del Señor, también le podemos decir que es el Espíritu de la verdad, es el Consolador, como ya también les había anunciado. Él es el ayudador. Él también puede ser como un ámbito o una atmósfera que nosotros tenemos que entender que siempre está sobre nosotros. Entonces, es administrador, es el aliento, es el Espíritu del Señor, es el Espíritu de la verdad, es el Consolador, es el ayudador y es el ambiente que está sobre nosotros. Si nosotros realmente entendemos que tenemos como tal la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, va a entender muchas de las cosas que pasan en nuestra vida diaria. Cuando nosotros realmente asumimos y aceptamos la presencia del Señor en nuestros corazones, el Espíritu Santo se posa sobre nosotros y Él es el que nos guía y toma las decisiones, nos da la sabiduría para que nosotros realmente hagamos las cosas en el camino correcto. Cuando confiamos en Él y cuando ponemos todo en manos del Señor, vamos a recibir siempre esa relación directa y esa fuerza o esa atmósfera que está sobre nosotros. Y cuando nosotros la empezamos a entender y la empezamos a asimilar y a aplicar, empezamos realmente a tener un camino de línea directa con el Señor Jesucristo y con el Padre. Entonces, eso, cuando tenemos esa injerencia, realmente ahí nosotros empezamos a creer. Ahora, o empezamos a sentir esa revelación que tenemos del Padre y del Hijo. Ahora, ¿qué es lo que el Espíritu Santo aporta a la vida del creyente? Entonces, ya tenemos como cuál es la identificación y el contexto que él tiene. Ahora vamos a ver qué es lo que él nos aporta realmente. Primero, nos aporta algo que es muy importante, que él nos garantiza que está habitando con nosotros. Él habita con nosotros, que ya está dado en el versículo que dimos inicialmente. Pero aquí tengo otro versículo que nos apoya este primer principio que él tiene, o este primer aporte que él hace a la vida del creyente o a la vida del cristiano. Entonces dice Corintios 3:16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nos hace esa pregunta. ¿No sabéis que todos nosotros somos templo de Dios? Y por ser templo de Dios, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Eso está en 1 Corintios 3:16. Y es claro, el primer aporte que hay del Padre y del Hijo hacia nosotros es que el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente aceptar que Él está con nosotros, adorarlo, llamarlo, estar siempre en ese contacto y decir: tenemos la presencia del Espíritu Santo y eso nos va a dar siempre fortaleza. En la aplicación esto es maravilloso. Cuando nosotros confiamos en que Él está con nosotros, le damos todo el sentido de lo que hacemos y las cosas fluyen de una manera diferente. Fluyen de una manera diferente. Cuando nosotros no confiamos, o las personas que no tienen esta creencia y no aceptan la presencia del Espíritu Santo,
todo queda a la deriva. Y si Dios no quiere que se dé, sencillamente no se da. Sencillamente no se da. Y eso es lo que digo, está dado en toda la experiencia que nosotros ya tenemos de esta relación con el Padre y con el Hijo. El segundo aporte que nos da el Espíritu Santo es que Él nos hace criatura nueva. Nos hace criatura nueva. O sea, Él tiene en nosotros una obra de regeneración. Es algo que también hemos hablado en una de las enseñanzas anteriores. En Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que naciere del agua y del Espíritu no puede entrar, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí aparece la relación en el bautizo que tenemos en el momento en que recibimos el Espíritu Santo y aceptamos a Dios en nuestra presencia. Nosotros tenemos esa garantía de que somos personas nuevas. Que si nosotros traíamos una historia, traíamos unos problemas, traíamos unos pecados, todo lo que traíamos antes del momento en que nacemos de nuevo y recibimos la unción del Espíritu Santo por medio del bautizo, nosotros entramos a una vida nueva, somos personas nuevas, tenemos una regeneración, como nos marca acá. Entonces el Espíritu Santo permite que nosotros seamos nuevas criaturas. Cuando eso ocurre y cuando realmente nosotros aceptamos este cambio, todo lo que viene de ahí en adelante, todo es bondad, todo es felicidad, todo es alegría. Dios es amor y Dios es felicidad. Cuando nosotros aceptamos y cambiamos y dejamos atrás toda nuestra vida, todo lo que nosotros veníamos haciendo de alguna manera creyendo que lo hacíamos bien, pero no bajo la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que se marca acá. Bien, vamos con dos aportes del Espíritu Santo. El tercero, Él nos convence, el tercero es, Él nos convence de pecado, justicia y juicio. En Juan 16:8-11, este es un versículo muy importante. Este versículo le di vueltas esta semana y le di para tratar a mostrar realmente el sentido, y pude encontrar, el Espíritu Santo me guió a encontrar realmente el sentido de este versículo. Dice, Él nos convence de pecado, justicia y juicio. Juan 16:8-11. Anoten este versículo para que lo lean ustedes en sus casas. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí en este versículo tenemos tres componentes claros, que es pecado, justicia y juicio, que son tres elementos que ya están dados para todos nosotros, y están dados para todos nosotros en la presencia de Jesucristo como ser terrenal que estuvo en medio de todos nosotros. Y Él lo que hizo inicialmente es venir para identificar que nosotros teníamos un pecado, que nosotros teníamos que aceptar que éramos pecadores. Y Él venía entonces a salvar, y ahí entonces nos da ese primer paso de convencernos de que somos pecadores. Y la presencia de Jesús en la tierra estaba basado en eso, en que Él venía a salvarnos de ese pecado que nosotros ya traíamos. El segundo es de justicia, y está dado por la presencia del Padre en medio de nosotros, en medio de esa relación entre el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu venga, hará que este mundo dé cuenta de creer en mí, que es que creer en Él porque somos pecadores. También hará que no haya un hecho, que no se haya hecho, que Él no hizo nada malo, pero Él fue juzgado siendo inocente. Y ahí entonces aparece el proceso de la justicia que Él asumió con ir a la cruz para pagar por nuestros pecados, siendo inocente. Eso es una parte que requiere de un conocimiento un poco más profundo,
que muy posiblemente lo vamos a tener en unas enseñanzas, en las próximas enseñanzas. Pero aquí quiero que tomen este versículo, lo lean, lo analicen, lo miren desde otros, desde varias versiones de la Biblia, para que entiendan el potencial que tenemos también acá. Y lo más importante, finalmente el Espíritu mostrará que hubo un tremendo rayo. Atención. ¿Sí me están escuchando, cierto? Bien. Sí, señor. Listo, bien. Gracias. Sí, sí, estamos escuchándolo. Escuchamos Gracias, el rayo también. También escucharon el rayo. Finalmente el Espíritu Santo mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna el mundo y que ya lo castigó. ¿De qué estamos hablando ahí? De la presencia de lo que dice al final del versículo: por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y el príncipe en la Biblia es el enemigo, el diablo, el que está posado a la casa de todo lo que cuando nosotros le demos espacio para que él entre. Pero acá este versículo nos habla de que lo que nos da el Espíritu Santo es entender que el enemigo ya fue castigado. Por lo tanto, nosotros lo podemos dominar a partir de la presencia del Espíritu Santo. Lo que les digo, esto tiene mucha más profundidad, pero el espacio de hoy no nos da, pero les dejo ahí para que lo sigan revisando. Juan 16, 8, 11. 3 elementos claves: pecado, justicia y juicio, están dados en este versículo. Entonces, ahí eso ya lo tenemos nosotros con la presencia del Espíritu Santo. Primero, de que somos pecadores. Segundo, de que el Padre murió por nosotros el Hijo murió por nosotros siendo inocente, y que el príncipe que gobierna el mundo ya fue castigado, ya fue llevado a la condición y está por debajo de nosotros. Nosotros tenemos el poder para poder avanzar sobre él. El número 4 es que nos guía hacia la verdad. El Espíritu Santo nos guía hacia la verdad. En Juan 16, 13 nos plantea que, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y aquí la relación está dada específicamente con el entendimiento de la palabra, que es donde está la verdad. Pero Él nos da la sabiduría, el Espíritu Santo nos da la sabiduría para que nosotros podamos entender realmente la verdad que está consignada y dada ya en la palabra de la Biblia, en toda la escritura, que nosotros podemos seguir mirando, seguir analizando y seguir sacando la verdad que Él nos dio ahí. Entonces, y todo eso lo da la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a tomar un espacio, vayamos a hablar, a entender la palabra, tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el que realmente nos revela esa verdad que está ahí inmersa en toda la escritura. El número 5 es que el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo y le enseña al creyente. Ese es el aporte número 5 que nos da el Espíritu Santo. Eso está dado en Juan 16, 14, 15, que dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí también hay un contexto, aquí en este espacio, de lo que se plantea a partir de lo que Él nos enseña a nosotros cuando ya somos creyentes, cuando realmente nosotros tenemos esa línea directa con el Padre a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Entonces, esa enseñanza que Él nos da está dada a partir de nuestra misma experiencia, de nuestra misma vivencia. O sea, el Espíritu Santo toma de lo que nosotros tenemos para que podamos nosotros entender cuál es la verdad
y qué es lo que nosotros tenemos que aprender para poder llegar al Padre, para poder llegar al Padre. Entonces, ahí hay una connotación también muy profunda que hace que nosotros tengamos esa relación y aceptar al Espíritu Santo para que Él nos enseñe a entender cómo podemos llegar a la presencia del Padre. Ese es el número 5. El número 6, el Espíritu Santo nos reviste de poder. Esta también es extraordinaria. Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros realmente recibimos el Espíritu Santo, en el momento en que somos bañados en agua, somos bautizados y recibimos la presencia del Espíritu Santo, nosotros el Padre nos reviste de poder. Y ese poder, ¿para qué lo tenemos que aplicar? Para someter al príncipe que ha gobernado el mundo o al príncipe que está gobernando el mundo. No podemos nosotros dejar de aprovechar ese poder que nos da el Padre a partir del Espíritu Santo para poder dominar el enemigo. Y ahí hay una gran ganancia y hay un gran aporte que nos hace el Espíritu Santo para que nosotros podamos dominar al príncipe que tiene el dominio sobre el mundo. Entonces, otro versículo importante, Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero como tal, nosotros estamos revestidos de un poder sobrenatural y debemos aprovecharlo. Y finalmente, el número 7 nos habla de la santificación. Esto también tiene mucha profundidad y más adelante lo vamos a trabajar también. Pero en 1 Corintios 6, 11, del 11 al 17, dice, y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. En el momento en que recibimos el bautizo y recibimos ese baño y somos sumergidos en agua, como lo hizo Jesús por Juan el Bautista en su historia, cuando él empieza a recibir el Espíritu, porque en ese momento él recibe el Espíritu Santo y es a partir de ahí que él empieza a tener ya santificación y empieza a generar todos los milagros, empieza a tener ese poder que está dado en todos los elementos que les acabo de entregar. Entonces, cuando eso ocurre en nuestra presencia, en nuestra vida, nosotros tenemos toda la capacidad para dominar a todo lo que nos puede agobiar, a todo lo que en nuestra vida pasada nos tenía el dominio, que nosotros hoy tenemos que aceptar y asimilar para que realmente nosotros avancemos. Entonces, ahí les quedan esos 7 aportes que nos da el Espíritu Santo para la vida del creyente, para la vida del cristiano. Continuamos entonces con mi esposa Jenny, que le va a continuar con la charla. Bueno, entonces yo les vengo a hablar de por qué el Espíritu Santo puede ser contristado y apagado. Y dice la palabra de Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es importante saber aquí de este versículo bíblico. ¿Qué es redención para nosotros? Es esa capacidad de comprar como algo nuevo. Es poder determinar, poder reconocer que Cristo nos redimió del pecado. Quiere decir que Él pagó por nosotros y nosotros fuimos liberados. Es como el que compra algo nuevo, o sea, muere Él en sacrificio para que nosotros seamos nuevas criaturas, libres del pecado, libres de la enfermedad y libres de muchas cosas. Pero en sí, ¿qué es lo que está buscando acá el tema del Espíritu Santo?
¿Cómo nosotros podemos contristar al Espíritu Santo y apagarlo? Entonces, cuando hablamos de contristar al Espíritu Santo, significa que lo entristecemos, ¿sí? Entonces, cuando yo lo entristezco, ¿cómo lo entristezco? Quiere decir que cuando yo lo entristezco es porque yo lo rechazo. ¿De qué manera yo puedo demostrarle a él rechazo? Yo le puedo demostrar rechazo realizando algunas actitudes como son decir mentiras, enojarme, tener palabras corrompidas, de doble sentido, morbosas, tener amargura, tener ira, gritar y ser bastante maliciosos. ¿Y cómo hacemos para que no lo apaguemos? Entonces, en el versículo bíblico de la primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Y cómo lo apagamos? Significa que nosotros lo cortamos o cuando él está fluyendo, lo paramos, ¿sí? Cancelamos de él esa fuente de poder que él es. Entonces, cuando no le damos lugar al Espíritu Santo para que se mueva fácilmente en nosotros, para que nos guíe de pensamiento, para que nos guíe cuando hablamos, porque cuando hablamos Él nos da poder de convencimiento. Por eso cuando nosotros vamos a tener entrevistas, ciertas relaciones que necesitamos que las cosas se den, encomiéndese al Espíritu Santo y dígale, Espíritu Santo, dame palabras de poder, de convencimiento para que esto se haga conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Entonces, debemos tener eso en cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre contristar y apagar? Entonces, cuando nosotros le generamos tristeza al Espíritu Santo, tiene que ver con que nuestra santidad y nuestro carácter como hijos de Dios, cuando pecamos o cuando actuamos de una manera que a Dios le desagrada, pues ahí lo estamos poniendo triste. Y estamos poniendo triste como cuando ponemos a una persona triste porque le somos indiferentes, porque algo nos molestó, y la indiferencia creemos que es la mejor arma. Entonces, de esa misma manera, afectamos la tristeza de nuestro Espíritu Santo. Pero frente a la diferencia de ponerlo triste y apagar el espíritu, esta tiene que ver con que si en un lado por la actitud lo ponemos triste, por el otro lado el hecho de cerrar los oídos a escuchar su voz, eso hace que nosotros apaguemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cuando existe una carga de alguien, así como piden a veces oración por medio de nosotros, pues nosotros tenemos, cuando hacemos intercesión, pedir la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el que nos da a nosotros el poder. Es más, cuando nosotros hemos abandonado al viejo hombre y hemos vuelto a nacer en Jesús, no solo nos da el poder, sino también que nos da la autoridad para poder reprender. Entonces, si reprendemos con autoridad, es porque el Espíritu Santo nos permite tener esa facilidad. Y por eso necesitamos que las manifestaciones de nosotros como iglesia permanezcan y no apaguen la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Entonces existen unos parámetros que nos dicen, para acercarnos a Dios, nosotros necesitamos al Espíritu Santo para acercarnos a Dios. Porque es que sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos acercarnos a Dios, no podríamos llegar al Padre. Y si lo rechazamos, pues estamos rechazando una relación de intimidad con Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando lo rechazo? Deja de manifestarse. No vamos a encontrar revelación ni en los hechos, ni en acciones, ni en la palabra. Entonces, hay un versículo bíblico que me llamó mucho la atención, que es Juan 14, 16, 17, y dice, y yo le pediré a Dios, el Padre, que les envíe al Espíritu Santo, para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios
y solo se preocupan por lo que pasa en el mundo, pues es porque no han podido recibir al Espíritu Santo, porque no lo ven ni lo conocen. Pero si ustedes lo conocen y saben que está con ustedes, siempre van a sentir su presencia. Esa es la obra maravillosa. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de que el Espíritu Santo siempre estuvo en medio de los discípulos. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos que las Escrituras, la palabra de Dios, fue escrita orientada por el Espíritu Santo. Y que nosotros, para que la entendamos, también es por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque es el que nos da el discernimiento. Y decía, y capacitaba a ciertos hombres para tareas especiales. Sin embargo, no era dado a todos y podía ser retirado. Quiere decir que el Espíritu Santo no llega a todos, o a los que llega, pues por su desobediencia, por no avivarlo, por no permitir escucharlo, vivir en él, actuar con él, pues también el Señor puede apagarse y se retira. Otro parámetro dice que para nacer de nuevo. Entonces, Carlitos había citado atrás una cita bíblica con respecto a eso. Cuando uno se bautiza en agua, de verdad que es de las maravillas más grandes, y creo que aquí también tengo una persona que lo ha vivido, sentir morir a la carne, sentir morir a esas viejas costumbres, es por eso el anhelo de la gente de querer bautizarse y sobre todo de bautizarse en agua, porque lo primero que uno espera es recibir al Espíritu Santo, pero este no es solo el hecho de bautizarnos, es el hecho también de reconocer que nosotros necesitamos poner de nuestra parte y abrir un corazón sincero. Tenemos que dejar de ser rebeldes. En la palabra dice que la fuente de poder más maravillosa está en el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Nosotros nos edificamos en la fe cuando confesamos la palabra de Dios. Y estamos más confiados todavía cuando la entendemos. O sea, cuando le permitimos al Espíritu Santo darnos ese entendimiento. Ahí nosotros nos afianzamos y caminamos en revelación. La oración nos conecta con esa fuente de poder. Siempre que nosotros nos arrodillamos a orar, debemos clamar, debemos hacer un preámbulo en música, en alabanza, clamando la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que recibamos revelación. Yo hoy, precisamente, en uno de los veníamos viajando y ya llegando al Socorro, hice una declaración de una oración en cierta parte y me llamó mucho la atención porque me nació del corazón lo que dije. Y pienso que eso me lo había puesto el Espíritu Santo. Y cuando llego a mi casa, tenía que reunirme con una persona a determinada hora para orar. Yo empecé un tiempo antes a invocar presencia del Espíritu Santo. Y he cogido la palabra y le digo, Señor, háblame sobre esta persona. Dime qué me quieres decir, Dios mío. Y de verdad que me quebrantó muchísimo el poder ver cómo el Señor me reafirmó un sentir que yo había proclamado de mi boca sin haberlo leído. Me encontré con la palabra diciéndome lo mismo, describiéndome el lugar de lo que tocaba hacer. Yo decía, Señor, qué maravilla. ¿Y eso a quién se lo debo? Al poder que me da a mí el Espíritu Santo, porque yo lo avivo, porque yo lo alabo, porque yo sé que sin Él no puedo llegar al Padre. Entonces es necesario que como Él desciende, Él nuestro ayudador, nuestro consolador, ¿para qué necesitamos al Espíritu Santo sobre todo? Nosotros necesitamos al Espíritu Santo porque Él es la salvación de la base de guerra. El Espíritu Santo nos empodera y nos da autoridad cuando permitimos transformar nuestro carácter. Entonces yo esta noche los invito y les digo que no podemos rechazar al Espíritu Santo. No podemos permitir que lo ignoremos y como que seamos indiferentes a la existencia de un
ser porque es una persona que siente. Mire que se entristece. Entonces, no podemos permitir que Él sea triste en nosotros. Y la palabra de Isaías lo dice: Señor, que el Espíritu de Dios esté sobre mí, que se avive en mí, que me fortalezca, que me dé claridad frente a los problemas, frente a la oscuridad. Entonces, yo los invito a que caminemos en victoria, teniendo como fuente de poder la presencia del Espíritu Santo. Continúa, Carlitos, mi amor. Bien, gracias, Jenny. Cuando asumimos entonces este poder claro que tenemos con la presencia del Espíritu Santo, podemos agregar que sin la presencia del Espíritu Santo solo tendremos una religión. Cuando rechazamos la presencia del Espíritu Santo, entonces se levanta la presencia de cualquier otro tipo de cosas que hacen que la presencia real del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tengan el poderío que tienen. Entonces ahí, si nosotros tenemos esto, si no asumimos la presencia del Espíritu Santo, vamos a terminar creyendo solo en una religión. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros realmente tengamos el impacto real sobre lo que es la presencia de las tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso entonces hay esa transformación y ese cambio al que el Padre no quiere que nosotros lleguemos. Ahora, otro elemento también es que sin él, o sea, sin la presencia del Espíritu Santo, la Biblia sería letra muerta. La Biblia sería letra muerta. Si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo se pose en nuestros corazones, que nos dé la sabiduría para realmente nosotros entender lo que es la enseñanza y la verdad que hay en la palabra de Dios, realmente no vamos a ser capaces. Entonces, lo que ya les decía anteriormente, si no pedimos la presencia del Espíritu Santo, nunca vamos a entender lo que es la Escritura, nunca vamos a entender la palabra de Dios. Entonces, es casi un requisito indispensable para poder entender la palabra de Dios, es tener la presencia del Espíritu Santo. Por eso hay personas que han leído la Biblia 5 o 6 veces y no sacan nada. ¿Por qué? Porque lo están haciendo simplemente como un ejercicio literario, diríamos, pero que no tiene ningún sentido. Entonces, es importante que entendamos de que la presencia del Espíritu Santo es la que nos permite realmente entender lo que es la palabra de Dios. Otro elemento importante acá también es que sin él, o sea, sin la presencia del Espíritu Santo, la iglesia se convertiría en un testigo ilegal. Ojo a este aporte. Sin la presencia del Espíritu Santo, la iglesia se convierte en un testigo ilegal. Una verdadera casa de Dios, una verdadera relación o un espacio donde se esté buscando la relación directa con el Padre, debe tener la presencia del Espíritu Santo. Por eso ahorita mi esposa Jenny decía, cada vez que empecemos a hacer cualquier actividad, deberíamos llamar la presencia del Espíritu Santo. Nosotros antes de empezar esta reunión, empezamos 10, 15 minutos haciendo oración al Espíritu Santo para que Él tenga presencia en cada uno de nosotros. Y tenga presencia no solo en nosotros que estamos dirigiendo la enseñanza, sino también en todos ustedes, para que ustedes también la puedan asimilar. Entonces, lo que se haga de cualquier otra forma no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no va a tener el impacto que el Padre quiere para todos nosotros. Entonces, es importante que tengamos estos principios que son cosas muy elementales, pero a veces no se aplican. Y como no se aplican, pues no tienen el efecto que realmente deben tener. Otro elemento también es que Él es la prueba tangible de la presencia de Dios entre nosotros. Para cerrar este espacio de qué es lo que realmente nos da la presencia del Espíritu Santo. Entonces, Él es la prueba tangible de la presencia de Dios entre nosotros. Ahora, el Espíritu Santo es el que controla la presencia de Dios y es el que despliega y manifiesta esa presencia. Cuando el Espíritu Santo realmente mora en nosotros, cuando tenemos realmente la presencia y somos conscientes de que hemos recibido la presencia del Espíritu Santo, es cuando realmente nosotros sentimos la presencia del Padre, sentimos la presencia del Hijo. Si no somos capaces de lograr eso, nunca vamos a entender o nunca vamos a tener la presencia del Padre.
Entonces, la importancia que tiene esta persona que tiene sentimientos y está morando al lado de nosotros. Entonces, es como el cierre de esta enseñanza que tenemos hoy. Entender en qué momento nosotros ya tenemos la presencia del Espíritu Santo y está marcada con fundamento bíblico en el momento en que nosotros somos bañados en agua y somos realmente bautizados como Dios permitió que Jesucristo se bautizara por medio de Juan el Bautista. Ese es como el contexto general que hay, que es donde aparece la presencia del Espíritu Santo y aparece la presencia del Espíritu Santo para todos nosotros. Ahora, para terminar ya, ¿qué se debe esperar del Espíritu Santo? ¿Qué debemos esperar nosotros entonces del Espíritu Santo? Debemos esperar que Él nos va a dar o nos va a permitir tener una relación íntima con el Padre. Eso es básicamente lo que nos da el Espíritu Santo, que al sentir la presencia de Él y al ser Él nuestro consolador, nuestro guiador, nuestro administrador, todas las palabras o los nombres que les di al principio, cuando nosotros realmente aceptamos eso, tenemos la presencia del Padre también en nosotros. Es aceptar ese momento y es tener ya ese impacto de que ahí el Padre está siendo ya como el guía y el dominador de todo nuestro contexto o de todo nuestro camino o todo nuestro propósito también que Él ha puesto en nosotros. Ahí el propósito empieza a cumplirse, que es lo que está pasando en la vida de casi todos los que estamos en este espacio. Nosotros ya aceptamos que tenemos una vida pasada, el hecho de estar acá nos da ya una prioridad a que nosotros queremos dejar ese mundo, ya dejamos esa persona que teníamos antes, ya murió y hoy estamos listos para arrancar con esta nueva vida, con esta nueva generación que vamos a tener de impacto y de influencia sobre todas las personas que están en nuestro contexto, porque realmente no solamente tenemos que ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la misma para que realmente cumplamos con la misión o el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Y finalmente, tenemos que entonces adorar, recibir y reconocer al Espíritu Santo. Hay 3 acciones fundamentales: adorar, recibir y reconocer el Espíritu Santo en la presencia de todos nosotros. Cuando eso ocurra, las cosas empiezan a fluir de una manera maravillosa. Lo contamos con Jenny de experiencia propia, de todas las dificultades que nosotros hemos tenido, de todo lo que ha pasado en todo nuestro contexto, de todo lo que pasa en nuestras familias, de todo lo que pasa en nuestros trabajos, del impacto que nosotros de alguna manera ya estamos recibiendo y todos los abates y todos los dardos que recibimos del enemigo. Pero si nos fortalecemos en la presencia del Espíritu Santo, vamos a lograr el éxito, vamos a lograr la victoria. Y ese es el gran mensaje que tenemos para hoy. Vamos a cerrar los ojos por un momento y vamos a transmitirle al Señor esta oración para que realmente cerremos y quedemos con la presencia del Espíritu Santo en todos nosotros. Amado Padre, muchas gracias por este mensaje que hoy pudimos compartir con mi esposa Jenny. Te pedimos perdón, Padre Santo, por contristar, apagar y rechazar al Espíritu Santo. Declaramos que vamos a adorar, a recibir y a darle la bienvenida al Espíritu Santo en todas nuestras vidas. Ponemos en oración para todas las personas que no hayan sido bautizadas en el Espíritu, para que tengan una evidencia de su presencia y logren que el Espíritu Santo los bautice. Los invito a recibir una llenura fresca, Señor, que el Espíritu Santo se pose sobre todos ustedes y que tengamos la presencia del Espíritu de Dios para que logremos tener un encuentro sobrenatural con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dame, amado Padre, sabiduría para poder recibir y entender la presencia del Espíritu Santo sobre mí. Te damos muchísimas gracias, Señor, por este espacio, por este momento y por esta fuerza y este poder que hoy estamos recibiendo. En el nombre tuyo, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Amén.
Yo quiero que apunten también este versículo bíblico que es Efesios 1 del 13 al 14 que dice: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Gracias, Padre Todopoderoso, te damos, Señor, porque hoy ungimos con la presencia del Espíritu Santo a cada uno, Señor, de los que aquí se encuentran presentes. Permítelos, Padre de misericordia, obrar sobre ellos, posarse el Espíritu de Dios y avivarse en ellos, avivado como aquel fuego, Señor, que se levanta y quema, que desarraiga y saca todo lo que estorbe para que el Espíritu de Dios sea reconocido, para que el Espíritu de Dios sea orientador de ellos, Señor. Cubre sus mentes y protégelas, Señor, con la presencia del Espíritu Santo, para que puedan ser guiados, Señor, para que puedan ser orientados, para que toda decisión que tengan que tomar en sus vidas sea abordada antes por el Espíritu Santo, Señor. Sabemos que el Espíritu Santo fue el ayudador que tú nos dejaste, fue el consolador que tú nos enviaste, fue el sanador por el cual nosotros hoy declaramos con poder, autoridad, que esta enfermedad que está consumiendo al mundo, que esta enfermedad que está llevando a familias a opresión y a tristeza, Señor, serán rechazadas porque el Espíritu Santo gobierna sobre nosotros y como tal nos sana y nos protege, Señor. Hoy declaramos el estado del reino de Dios en cada uno de los aquí presentes y sabemos que a partir de hoy, Señor, tú permites que sus mentes se sujeten a la presencia del Espíritu Santo para que puedan recibir esas promesas que tú has dejado y que nuestros ojos verán y darán por hecho el cumplimiento, porque la palabra así está escrito y así se confirma, Señor. Tú no eres hombre para mentir. Por lo tanto, en ti seguimos confiados y hoy elevamos toda gloria y toda honra por esa fidelidad, Señor, que ha sido demostrada durante este tiempo. Seguimos guardados en el hueco de tu mano, Señor, como esos hijos consentidos a los cuales tú escogiste, porque fuiste tú el que nos miraste, fuiste tú el que nos sacaste del pozo del fondo cenagoso, Señor. Gracias te damos, Señor, por este momento y ungimos la vida de cada uno de los aquí presentes con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo para sellar sus entradas y sus salidas. Que seas tú delante, a los lados y detrás de ellos, con la fuerza del Espíritu Santo, dando la fortaleza que se necesita, Señor, y el entendimiento para saber que no podemos estar separados de ti, si no es porque avivamos el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, por este momento y les bendecimos a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta maravillosa noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.